Estamos en este momento iniciando la teleclínica correspondiente al mes de junio. Este día vamos a hablar sobre el abordaje clínico y el diagnóstico del sarampión a cargo de la doctora Verónica Fuentes, infectóloga del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, y el caso clínico lo llevará la doctora Jacqueline Sagazo, médico residente. Y en el caso de la epidemiología, la licenciada Rosa Noemí Jiménez. Bienvenidas a todas. Muchas gracias. Iniciamos entonces con lo que es el abordaje clínico. Buenas tardes. Tengan todos buenas tardes. Vamos inicialmente a dar un caso clínico que ha sido hipotético, pero que nos va a servir para entender un poquito más luego el tema. Nuestro paciente con las iniciales JSHM, del sexo masculino, una edad de 4 años, nació el 18 de abril del 2021. Su expediente clínico 123-241, que es del domicilio Colonia Escalón, San Salvador. Consultó el 15 de mayo y los datos fueron brindados por la madre. En la historia clínica, el motivo de la consulta fue fiebre y sarpullido. En presente enfermedad, un paciente masculino sin antecedentes médicos previos, quien consultó en la unidad de emergencia con historia de 7 días de iniciar con fiebre, cuantificada de 39 a 39.5 grados Celsius, acompañada de tos seca, irritativa, además de rinorrea hialina y congestión nasal. Madre refiere que hace 4 días inició con enrojecimiento en ambos ojos. Ella lo medicó con acetaminofén 5 ml oral cada 6 horas, sin embargo, no presenta mejoría. Hace 3 días, previo a consultar, aparecen manchas rojas detrás de las orejas. Refiere que hace 24 horas estas se extienden a cara, posteriormente al tronco y por último se extienden a las extremidades superiores e inferiores. Además, paciente presenta irritabilidad e hiporexia, por lo que ella decide consultar en este centro hospitalario. En ese momento negaba diarrea, no vómitos y paciente no presentaba dificultad respiratoria. En los antecedentes personales, los no patológicos, durante el embarazo y el parto, la madre llevó sus controles en la unidad de salud, no tuvo ninguna enfermedad durante su embarazo. Los antecedentes del neonato inmediato fue un parto vaginal sin complicaciones. El desarrollo psicomotor fue acorde a la edad. Medicina preventiva, un dato muy importante es que nuestro paciente no había recibido ninguna vacuna por decisión de los padres. En sus antecedentes personales patológicos, en un antecedente epidemiológico muy importante, que hace 20 días había viajado junto con su madre a Houston, Texas, a visitar a su abuela. En la visita estuvieron en contacto con otros niños en un centro recreativo. Tiene un antecedente familiar, la madre estaba sana, sin antecedentes relevantes, pero su hermano menor, que tiene 1 año de edad, también sin esquema de vacunación, a decisión de los padres. En el ecológico social, en casa no había otras personas enfermas, solo nuestro paciente, ni en el centro escolar donde estudiaba, ni en otro familiar que vivía junto a él. A la exploración física, en la unidad de emergencia, encontramos unos signos vitales con una frecuencia cardíaca de 118 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, con una presión arterial de 90/55 milímetros de mercurio, febril de 39.1 grados Celsius. Peso 15 kilos, talla 90 centímetros. Al examen físico encontramos en cabeza, normocráneo, ojos, pupilas isocóricas reactivas a la luz. Sí se observaba un eritema conjuntival bilateral sin salida de secreción purulenta. En las narinas con rinorrea. En la cavidad oral sin enantema no se le encontraron manchas de COVID, que sabemos que son como puntitos que vamos a observar de 1 a 2 milímetros, que pueden ser blancos, azulados, que vamos a encontrar en la mucosa yugal a la altura de los molares. Nuestro paciente no los tenía. En la faringe sí se observaba hiperémica, pero no habían exudados, y en el conducto auditivo externo, que no está descrito, pero no se observaba anormalidades. En el cuello se palpaban ganglios aproximadamente de 1 centímetro, que eran retroauriculares bilaterales y en toda la cadena cervical posterior. Tórax, pulmones ventilados, no había ruidos sobreagregados. En el abdomen, blando depresible, peristaltismo presente, no había dolor a la palpación y no se palpaban visceromegalias.
genitales masculinos normales y en sus extremidades llenado capilar de 2 segundos, no frialdad distal, pulsos periféricos presentes y normales. En piel, sí, se observaba un exantema de características, era maculopapular, eritematoso, generalizado, con zonas confluentes en la cara, el tronco y las extremidades. Muy importante, no era pruriginoso y desaparecía cuando se presionaba y no invadía ni las palmas ni las plantas de los pies. En el neurológico, un Glasgow de 15 puntos y sí se encontraba irritable al examen físico, pero era consolable junto con la mano. En los exámenes de laboratorio se le toma un hemograma donde evidenciamos unos leucocitos de 6.950 con neutrófilos de 2.380, los neutrófilos totales, linfocitos totales de 3.110, plaquetas de 265.000 con una hemoglobina de 17. En la química sanguínea, los electrolitos estaban dentro de valores normales, pero la PCR sí estaba de 15 miligramos por decilitro. Tiempos normales y glucosa 85 en valores normales para la edad. En la radiografía, una radiografía de tórax centrada, bien penetrada, con 8 espacios intercostales, con la silueta cardíaca conservada, con ángulos cosofrénicos conservados, no infiltrados, no radioopacidades, no signos de una neumonía, que en el caso de sospechar o de toda enfermedad exantemática que le sospechemos que podría tratarse de sarampión por los antecedentes que veíamos de nuestro paciente que no era vacunado y que había viajado a una zona donde hay, tenemos que mandarle radiografía buscando uno de los signos que puede ser una complicación. Al evaluarlo, en conjunto con el médico tratante de infectología, se decidió notificar el caso sospechoso de enfermedad febril exantemática. Se reporta el caso con el epidemiólogo y se nota la indicación de tomar muestras para enfermedad febril eruptiva según los lineamientos técnicos de control y prevención de sarampión, rubiola y parotiditis. Entonces, a este paciente, aparte de las pruebas de sangre que se le habían tomado, se le realizan también otra prueba de sangre, orina e hisopado nasofaríngeo. Y se realizan pruebas de ELISA e inmunoglobulina M en sangre, que en el caso de nuestro paciente salió positiva, y la PCR para sarampión, positiva. Ya vamos a definir los diferentes tipos de casos, sin embargo, ya era un caso confirmado de sarampión, que era un caso importado, que también se va a abordar. El manejo inicial que se le dio, medidas generales. Primero, muy importante, el aislamiento respiratorio estricto hasta 4 días después de iniciado el exantema. El reposo, que esté hidratado, y el control térmico puede ser un tratamiento sintomático. En este caso, al paciente le brindaron paracetamol endovenoso en la primera dosis cada 6 horas. No toleraba la vía oral, por lo cual se puede dar también vía oral. Y también muy importante, vitamina K, que por la edad le tocaron 200.000 unidades internacionales por día por 2 días. Y el seguimiento, evaluar signos de complicación, neumonía, otitis media, encefalitis, que en el caso que abordamos ahora no se dio, no tuvo ninguna complicación. Ese es el caso que les traíamos. Ahora vamos a pasar con la doctora Fuentes, que nos va a dar el abordaje clínico y diagnóstico del sarampión. Bienvenida, doctor. Solo para concluir, unos puntos importantes, que el caso que pusimos ejemplifica la importancia de la vacunación, que en el caso de nuestro paciente tuvo que haber sido la SRP a los 12 meses y a los 4 años, aunque eso sabemos que nuestro esquema actual de vacunación ya cambió y se da a los 18 meses. El hermano era un contacto con riesgo ya que no se había vacunado, por lo cual se debería colocar la dosis de vacuna. Y en Estados Unidos, como ellos viajaron, ha tenido brotes activos de sarampión en zonas con baja cobertura vacunal. Entonces, como algunos condados de Texas, que es el caso que ejemplificamos con nuestro paciente, y el niño ya era una fuente potencial de contagio en su comunidad. Por eso la importancia de notificar los casos rápidamente de epidemiología, dado el alto poder de transmisión de este virus. Ahora sí, les dejo con la doctora Fuentes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, es un honor para mí estar aquí con ustedes y platicarles acerca de un tema que está tomando tanta importancia a nivel mundial como es el sarampión. Para comenzar, el sarampión es un virus respiratorio que es muy contagioso, pertenece a la familia Paramyxoviridae y al género Morbillivirus,
y es una causa de enfermedad eruptiva febril. Quiero que sepan que si no estamos protegidos a través de la vacunación, 9 de cada 10 personas que estén expuestas van a contraer la enfermedad. Además, una vez que el paciente ha abandonado la habitación, las partículas virales que quedan suspendidas en el aire sobre las superficies pueden infectarnos hasta por 2 horas. Un poco acerca de la historia de esta enfermedad. En 1676 fue Thomas Sydenham quien nos propuso la primera descripción detallada de la enfermedad. En 1896, Henry Koplik describió el enantema patognomónico que hoy conocemos como las manchas de Koplik. En 1963, Enders y Katz desarrollaron la primera vacuna antisarampión y fue hasta 1971 que en Estados Unidos se aprobó la vacuna triple viral. Posterior a esta fecha, todos los países de las Américas han incluido la vacuna dentro de sus esquemas vacunales y a partir del año 2016 se declaró eliminado el sarampión de las Américas, pero hemos tenido muchos brotes posterior a esta fecha. En cuanto a la taxonomía, es un virus ARN negativo de cadena simple que está constituido por 15.894 nucleótidos de tamaño de 100 a 200 nanómetros de diámetro. Se clasifica en 8 grupos o clados que van de las letras A a la H y 24 genotipos. Aquí en la imagen pueden ver una micrografía electrónica donde alcanzamos a observar la membrana del virus y además las proteínas que la constituyen. En esta imagen pueden ver con mayor detalle cuáles son los clados que existen, pero quiero hacer énfasis en que la vacuna está basada en el genotipo A y está derivada de una cepa original que se llama Edmondson y va a proteger frente a todos los genotipos circulantes, ya que es capaz de generar una respuesta inmune cruzada eficaz. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Bueno, tiene varios factores, pero quiero traer a cuenta los principales. La proteína de fusión va a mediar la unión de la membrana celular del virus con la membrana celular del huésped. Y aquí interviene la hemaglutinina H o proteína H, que va a ayudar a que se una la membrana celular del virus con los receptores de la célula, que son CD150 y la nectina 4. En cuanto a la fisiopatología, les mencioné ya que el virus se va a transmitir a través de las partículas virales que quedan suspendidas en el aire y también a través de contacto directo con secreciones nasofaríngeas. Una sola persona que esté infectada con sarampión es capaz de infectar de 9 a 18 personas que estén alrededor de él. ¿Y qué pasa primero? Empieza a replicarse en el epitelio respiratorio a través de los linfocitos, las células dendríticas y los macrófagos alveolares e inicia un periodo de incubación que va a ir de 5 a 12 días y va a durar hasta 23 días. ¿Cuándo va a poder transmitir la persona la enfermedad? Desde los 4 días antes hasta los 4 días después del inicio del exantema. En cuanto a la fisiopatología, para continuar, después de que se dio la replicación viral inicial en el tracto respiratorio, se va a propagar a los tejidos linfáticos locales y por último va a haber una diseminación hematógena a través de los linfocitos infectados a casi todos los sistemas orgánicos. Y esto nos va a explicar tanto las manifestaciones clínicas como las complicaciones, como por ejemplo, complicaciones más frecuentes, otitis media y diarrea, y la causa más común de fallecimiento es la neumonía. Y no solo puede la neumonía, también puede ser agente etiológico de otras patologías respiratorias como el croup. Puede causar manifestaciones neurológicas como encefalitis, eso es menos común, pero quiero llamar su atención a una complicación todavía más infrecuente, pero que es posible. Se llama panencefalitis esclerosante subaguda. Tenemos a un paciente que se enfermó y generalmente eso sucede antes de los 2 años de vida y en teoría resolvió sin ninguna complicación. Siguió su vida, pasaron 7, 10 años y empezó con un deterioro neurológico, cognitivo del aprendizaje que terminó en coma, en estado vegetativo y finalmente falleció. Ese es el cuadro clínico de esta panencefalitis esclerosante subaguda. No se produce por la vacunación, solo por la enfermedad. El cuadro clínico les traigo esta gráfica donde podemos ver las 4 fases de la enfermedad. Tenemos un periodo de incubación que ya definimos, una fase prodrómica donde se caracteriza por fiebre alta de hasta 40 grados que además puede presentar uno de los siguientes signos y síntomas. Puede haber conjuntivitis, coriza y tos. Quiero llamar su atención a las manchas de Koplik, que son las que están bien ustedes marcadas con las flechas. Si ven esas lesiones con aspecto de granos de sal que aparecen en la cara interna de las mejillas, van a aparecer durante esta fase, pero a veces dura muy poco tiempo, desde 1 a 3 días,
Y cuando pasamos a la fase exantemática, alrededor del cuarto día ya han desaparecido, entonces no los logramos ver. Pero si los encontramos, esto es patognomónico del sarampión. ¿Cómo va a ser el exantema? Es un exantema maculopapular que va a empezar en la línea del cabello, en la oreja, y va a diseminarse de forma cefalocaudal. Y bueno, esa es una característica muy especial y que tenemos que siempre indagar dónde apareció primero el exantema. Y por último, si pasamos de la fase de exantemática y no tuvimos ninguna complicación, pues pasamos a la fase de convalescencia y el paciente se va a recuperar. ¿Cuáles van a ser las definiciones operacionales que están estipuladas en los lineamientos para la implementación de intervenciones de respuesta rápida ante un brote de sarampión y rubiola en nuestro país en el año 2019? Vamos a definir como un caso sospechoso a una persona que presente fiebre y exantema, que tenga relacionado con un viaje o contacto con viajero a un país que tiene endemia de sarampión en los últimos 30 días antes del inicio del exantema y que no exista certeza clínica de que se pueda tratar de otro diagnóstico diferencial. Ya sabemos que si nos contagiamos fuera del país, esto se llama un caso importado, y cuando tenemos un caso sospechoso debemos de confirmarlo. Esta confirmación puede ser por medio de pruebas de laboratorio, por clínica y también por nexo. Más adelante vamos a ver las pruebas de laboratorio. ¿Qué es un contacto? Es una persona que vive en la misma casa o que convive en forma cercana y comparte los mismos espacios cerrados, incluyendo desconocidos. Si la persona es conocida, es un contacto directo, y si es desconocido, es indirecto. Con el caso sospechoso o confirmado y que ha estado expuesto en algún momento durante el periodo de transmisibilidad, que dijimos 4 días antes del inicio del exantema hasta 4 días después, en las áreas geográficas donde circuló el caso. Esto podemos también asociarlo a importación, como dijimos, que se hayan contagiado afuera. Y para nuestro país, y para todas las Américas, que en el 2016 se declaró eliminada esta enfermedad, uno o más casos se considera un brote epidemiológico. ¿Qué pruebas de laboratorio vamos a realizar? A todo caso sospechoso necesitamos, para poderlo confirmar por laboratorio, que cumpla 2 o más de los siguientes criterios. Una IgM positiva, que es una prueba serológica que se debe tomar después de 7 días de inicio de los síntomas. Se puede también hacer una prueba variada de IgG con una diferencia de 3 a 4 semanas, y si hay una seroconversión o hay un aumento significativo de los títulos, entonces se considera positiva. Se puede hacer aislamiento viral o detección del ARN del virus a través de PCR retrotransversa. ¿Cuáles líquidos corporales vamos a tomar? Sangre, hisopado nasofaríngeo y orina. ¿Y cuándo los vamos a tomar? En los primeros 5 días del inicio del exantema. Y también otra forma de confirmarlo es que tenga un vínculo epidemiológico directo con un caso que ya fue confirmado por laboratorio. ¿Qué vamos a hacer cuando se notifica un caso? Primero, es una enfermedad de reporte inmediato a la Dirección de Vigilancia Sanitaria y la Dirección Nacional de Enfermedades Infecciosas, al Programa de Vacunas e Inmunizaciones, al Centro Nacional de Enlaces y base de la región correspondiente. Debemos determinar si el paciente necesita hospitalización por alguna complicación o si se puede manejar de forma ambulatoria y recordar el aislamiento, que se va a llevar a cabo hasta 7 días después de que apareció el exantema, y investigar los contactos. ¿Cuál es la situación epidemiológica actual del sarampión en el mundo? La verdad que en las Américas tenemos muchos casos. Si ven, en Bolivia tenemos un caso confirmado, en Brasil 5, en Costa Rica 7, en México tienen 1926 casos, ellos han reportado 4 muertes, en Canadá tenemos 2968 casos, en Estados Unidos 1197, ellos también han reportado fallecimientos, y en Argentina se han reportado 33 casos. Si ustedes ven el mapa de las Américas, todos los puntos amarillos son aquellos estados y países donde se han reportado casos. ¿Cuáles genotipos se han identificado? El genotipo D8, que es el principal, y también el B3. Aquí podemos ver en este gráfico los casos confirmados de sarampión en la región de las Américas en el año 2025, y quiero llevar su atención a que la mayor parte de los pacientes están por debajo de la edad de 19 años, es decir, son población pediátrica. ¿Y quiénes tienen mayor riesgo de morir? Los menores de 5 años, entonces tenemos que estar atentos con los niños. ¿Cómo prevenimos esta enfermedad? A través de la vacunación con la triple viral. ¿En qué momento se pone la primera dosis? A los 12 meses. Pero esta dosis solo confiere un 93% de protección.
Entonces no es suficiente una sola dosis, tenemos que aplicar una segunda dosis. Tenemos unas muy buenas tasas de cobertura. Si ven, estamos entre el 90 y el 100% de cobertura en todos los departamentos, pero luego tenemos un problema. Hay un 7% ahí que no quedó protegido o incluso pudo haber una falla en la inmunidad con la primera vacuna. Entonces necesitamos aplicar una segunda dosis que eleva el porcentaje de eficacia al 97%. ¿Cuánto porcentaje de inmunidad necesitamos para detener un brote activo? Necesitamos un 95% para poder detener la transmisión en curso. Que de la segunda dosis que debería colocarse a los 18 meses, si ven la cobertura en todo el país es por debajo del 80%. ¿Qué tratamiento corresponde? La verdad es que no hay ningún antiviral que esté aprobado para este uso. El manejo es de soporte. Vamos a prevenir la deshidratación, aportar nutrición, aislamiento, que ya platicamos qué tiempo va a estar aislado el paciente. Y tenemos que administrar vitamina A. Hay muchos estudios que reportan que las concentraciones bajas de retinol plasmático pues aumentan el riesgo de muerte y mortalidad con esta enfermedad. Vamos a aplicar 2 dosis de vitamina A en menores de 6 meses, 50.000 unidades. De 6 meses a 12 meses, 100.000 unidades, y en mayores de 12 meses, 200.000 unidades internacionales. Y bueno, nosotros no tenemos disponible este recurso, pero también es posible aplicar inmunoglobulina en pacientes graves. Ya habíamos mencionado prevención, vacuna. ¿Qué tipo de vacuna es la SPR? Es una vacuna de virus vivos atenuados que viene en polvo liofilizado, reconstituido con agua estéril y sin conservadores. Se administra de forma subcutánea. Contiene gelatina y neomicina, tenemos que estar pendientes porque reacción anafiláctica a la primera dosis, pues es una contraindicación para aplicar la segunda, o una reacción anafiláctica a estos componentes, la gelatina y la neomicina. ¿Cuándo vamos a vacunar fuera del esquema? Que ya dijimos que va a ser a los 12 y a los 18 meses. Se va a aplicar la primera dosis de SPR a un niño que tiene entre 6 y 12 meses, que en teoría no le toca si piensa viajar fuera del país a lugares donde hay casos. Y esta vacuna no va a contar dentro de su esquema de vacunación normal. Cuando cumple el año le vamos a poner la vacuna y también a los 18 meses le vamos a poner la vacuna. Cuando un paciente se ha expuesto al virus, entonces podemos vacunarlo si solo han pasado 72 horas. Esto nos va a dar pie a formas modificadas de la enfermedad, que generalmente cursan bastante más leves o incluso asintomáticas. En los pacientes que no están vacunados podemos hacer un catch-up y vamos a colocar 2 dosis de la vacuna con un intervalo mínimo de 4 semanas entre uno y otro. Y personal de salud que no esté vacunado debe vacunarse para poder hacer frente a una emergencia de este tipo, y vamos a utilizar este mismo esquema, 2 dosis de la vacuna con un intervalo mínimo entre ellas de 1 mes. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, se produce una supresión inmunológica porque recordamos que estaban afectados los linfocitos TCD4. Entonces esto produce una disminución de la respuesta TH1 y por eso se produce un periodo de supresión inmunológica que va a ser transitorio y luego puede recuperar la inmunidad normal. Las complicaciones, ya mencionamos, más frecuentes: neumonía cruda a nivel pulmonar, gastrointestinal, diarrea, puede producir gingivoestomatitis y eso nos lleva a otros diagnósticos diferenciales: hepatitis, adenitis mesentérica, apendicitis, keratitis, úlceras corneales que pueden llegar a ceguera y otitis media. Y hayamos platicado las neurológicas, desde una encefalitis a la tan temida panencefalitis esclerosante subaguda. Se ha reportado 2 o 3 muertes por cada 1000 casos notificados de sarampión antes del periodo de vacunación. Los diagnósticos diferenciales que vamos a tener en cuenta: enfermedades exantemáticas virales como la rubeola, el parvovirus B19, el exantema súbito o roceola, mononucleosis infecciosa y también cuadros de primoinfección por VIH que pueden cursar con exantemas. Pero siempre recordemos que hay que preguntar dónde inició y cómo se distribuyó y las características del exantema para poder hacer diferencia entre uno y otro. También hay causas bacterianas que nos podrían causar confusión, como por ejemplo la fiebre escarlatina, o como dijimos que produce aftas orales, también Mycoplasma pneumoniae puede ser un diagnóstico diferencial. Y otras enfermedades que no son infecciosas, como el lupus eritematoso sistémico. En conclusión, es una enfermedad viral altamente contagiosa, con baja prevalencia en nuestro medio. Es fácilmente prevenible mediante la aplicación de la vacuna triple viral y cuenta con múltiples complicaciones y alta mortalidad a largo plazo. Por lo que les insto a que vacunemos. Así es. Eso sería todo por mi parte. ¿Verdad? Eso que usted
habla acerca de la vacunación, que es una educación que hay que dar, ¿verdad?, para todos los profesionales, no solo para el personal de enfermería que se encargue en replicar esta información, sino que también para el personal médico. Adelante, licenciada, seguimos con su coordinación. Gracias, buenas tardes a todos. Importante retroalimentación que la doctora nos hace con respecto al abordaje clínico. Si quisiera reforzar parte de la vigilancia que la doctora nos menciona, el abordaje de ellos es ante casos confirmados. Mi presentación va desde que lo tenemos como sospecha y ahí si quisiéramos reforzar el tema de las definiciones de caso, lo relacionado a las muestras de laboratorio, y es importante retomar lo que ya las doctoras mencionaban con relación a la situación epidemiológica internacional, lo que significa que nosotros no estamos exentos a poder tener un caso importado y es por eso que tenemos que tener la definición de caso actualizada para que podamos someterlos a investigación y que finalmente las pruebas de laboratorio nos mencionen que pues sarampión no es. Mencionarles las funciones que nos corresponden a todo el personal de salud que brindamos atención. Uno de ellos es notificar oportunamente las enfermedades o eventos de vigilancia epidemiológica, siendo el sarampión y la rubiola uno de ellos. Es importante mencionar que es una enfermedad de notificación inmediata, ¿verdad? E individual, que tenemos un periodo no mayor a 24 horas para que la notificación sea oportuna. Realizar identificación de casos sospechosos durante la consulta médica, la visita a los servicios, la revisión de los registros diarios de consulta, entre otros. El adecuado llenado de los formularios y el registro de la información en el sistema VIGEPES, que es nuestro Sistema Nacional de Vigilancia, es muy importante, y la calidad del dato que nosotros registramos en estos formularios del sistema. Asegurar la toma y el envío de muestras según los protocolos ya establecidos, porque como entenderemos es una enfermedad que nos va a permitir diagnosticarla con pruebas de laboratorio. Si bien es cierto, ya nos especificaron y recordaron todas las manifestaciones clínicas para este evento en el país, necesitamos una prueba confirmatoria de laboratorio. Bien, las definiciones que la doctora mencionaba, si bien es cierto, están en el lineamiento de brote que data de 2019, necesito que tengan, por favor, muy presentes las del lineamiento para prevención y control de sarampión, rubiola congénita y parotilitis del 2013, que es donde tenemos el lineamiento vigente y es donde nos especifican el caso sospechoso de enfermedad febril eruptiva. Mencionarles que la enfermedad febril eruptiva es una vigilancia integrada entre el sarampión y la rubiola. ¿Por qué lo menciono? Porque la doctora ya muy bien nos especificaba el periodo de incubación y el periodo de transmisibilidad, que es de 4 días, pero ya más adelante van a ver en una lámina posterior donde se prolonga a 7 días por este punto específico en el que les estoy diciendo, que es la vigilancia integrada, tanto para sarampión como para rubiola. Entonces entenderemos que nuestro caso sospechoso de enfermedad febril eruptiva es todo aquel paciente que presente fiebre y exantema o de quien un trabajador de salud sospeche que padece sarampión rubiola. ¿Por qué hacemos el énfasis en esta parte de que un trabajador de salud sospeche que padece sarampión? Porque hay precisamente un signo patognomónico que obedece para el sarampión, que son las manchas de Koplik. ¿Qué quiere decir? Que en aquellos casos, pues, tendremos que dar notificación a las áreas de epidemiología para que haya una discusión clínico-epidemiológica con relación a esto si el paciente no presentara, por ejemplo, fiebre y exantema, que pues sería muy difícil que no lo haga, pero a veces pues una historia clínica deficiente nos podría llevar al no cumplimiento de la definición. Por lo que quiere decir, el fiebre y el exantema siempre, para que se cumpla la definición deberá estar presente, pero ante este signo, por favor, no hacer caso omiso y ante la duda mejor hacer la discusión, como les menciono, clínico-epidemiológica entre, pues, ¿verdad?, nuestros queridos médicos clínicos y epidemiología del área o del establecimiento donde lo identifiquemos, porque si bien es cierto, tengo entendido, tenemos presentes en la audiencia médicos de áreas de hospital, pero también tenemos médicos de establecimientos de primer nivel. Entenderemos además que esta definición
no aplica únicamente para el Ministerio de Salud. Es importante mencionar que esta definición aplica para todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Qué quiere decir? Que tanto el Ministerio de Salud como Seguro Social, COSALUD, COSAM, Bienestar Magisterial y las otras instituciones que forman parte del sistema deberán hacer la reportería de los casos. Nuestro caso confirmado de sarampión va a ser aquel caso sospechoso en el que, de enfermedad febril eruptiva, en el que haya un aislamiento del virus del sarampión o de la rubiola y que además haya una determinación del genotipo viral de este y la presencia de anticuerpos IgM específicos contra sarampión o rubiola de una muestra que se obtuvo al primer contacto hasta un máximo de 30 días después del inicio del exantema. Es importante también que conozcamos el caso descartado, va a ser todo caso que se haya reportado como caso sospechoso y que se haya investigado exhaustivamente, incluida la obtención de la muestra sanguínea, donde no se reportan pruebas serológicas de infección y que no se aisló el virus, que no haya ninguna vinculación epidemiológica con un caso confirmado de sarampión o rubiola. Es importante también conocer, por lo que ya mencionaba las doctoras que me anteceden, es importante el esquema de vacunación. En la primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis a los 18 meses. ¿Qué quiere decir? Que van a haber algunos casos que nos puedan presentar una reacción durante un periodo en específico y por eso existe la definición del caso relacionado con la vacuna. ¿Por qué? Es importante indagar el esquema de vacunación en estos casos que atendemos. El caso relacionado con la vacuna va a ser aquel donde se demuestra que el paciente fue vacunado con SPR o con SR y que presentó exantema entre 7 a 23 días posterior a que fue vacunado y que la muestra se haya obtenido entre el día 8 y 56 posterior a que se haya vacunado. Entonces, para que determinemos y demos cumplimiento a esa definición, pues es de vital importancia que conozcamos el estado vacunal del caso. Las pruebas a realizar, no voy a detenerme mucho acá, ya se habían especificado. Este deberá de tener pruebas serológicas cuantitativas, IgM, IgG para rubiola y sarampión. Quiero detenerme, sí, en el periodo de tiempo que tenemos para las muestras de laboratorio, porque tenemos desde el día 0 hasta el día 30 para poder tomar las pruebas serológicas y desde el día 0 hasta el día 7 las muestras para identificación viral. ¿Qué significa? La muestra sanguínea tenemos para tomarlas desde el día 0 hasta el día 30 y la muestra de orina y el hisopado nasofaríngeo tenemos desde el día 0 hasta el día 7, siempre partiendo del día 0 del exantema. Es importante mencionarles que como país se cuenta con una Comisión Nacional para la Verificación de Eliminación del sarampión, la rubiola y la rubiola congénita, quienes dan la clasificación final en el caso que nos quedáramos con un caso notificado, pero sin la obtención de la muestra. Ellos discuten los casos y con criterios clínicos, tanto como criterios epidemiológicos, hacen la clasificación final de estos. Esto obedece a que como país nos encontramos en la fase de verificación de la eliminación. Los últimos casos en el país se reportaron importados desde el 2001 y 1996, los últimos casos autóctonos que se menciona que fueron en San Antonio Pajonal, en el departamento de Santa Ana. Los aspectos generales para la notificación y la investigación de los casos me interesa mucho especificarla porque hemos estado viendo los comentarios y mencionan que están de las áreas hospitalarias. Es importante recordar que todo caso sospechoso va a ser evaluado y notificado en el formulario para notificación individual, el cual llamamos IGPES 1. Este deberá ser llenado por el médico tratante en las primeras 24 horas de ser identificado y aprovechar en el mismo momento la indicación de las pruebas del laboratorio en el VIGEPES 2, haciendo uso del formulario VIGEPES 2 y al mismo tiempo que llenan el VIGEPES 1 deberán de llenar el VIGEPES 3, pero solo el numeral 3 del formulario de investigación de cierre. Esta es el campo de todo el cuadro clínico que sustenta la sospecha diagnóstica. Debe de ingresarse esa información en el mismo momento de la notificación, lo que quiere decir en términos generales que nuestro médico clínico deberá llenar el VIGEPES 1 completo, el VIGEPES 2 para la indicación de las muestras de laboratorio, que es necesario poderles especificar que no necesitamos
3 boletas, porque son 3 muestras, sino que en un solo BIGEP-2 se marcan y se detallan la toma de las 3 muestras, y el numeral 3 del BIGEP-3, que es el cuadro clínico que sustenta la sospecha diagnóstica. Tanto tenemos el margen de las 24 horas para hacer la notificación, para llenar los formularios, como es el mismo margen de tiempo para hacer efectiva la digitación de esa información en el sistema, porque como conocerán, la información se vuelve oficial desde que entra al sistema de vigilancia. Por lo que dice nuestro bullet 2, que es de digitar el BIGEP-1 en el sistema en las primeras 24 horas que se haya detectado el caso. Se deberán de tomar las muestras para estudio de sangre, orina y hisopado nasofaríngeo en el momento en el que se detectan, llenando y completando el BIGEP-2 por la persona que toma la muestra. ¿Por qué? Puede ser nuestro personal de laboratorio el que se encargue de la toma de la muestra, o incluso nuestros recursos médicos o de enfermería, ¿verdad? En quienes nos apoyamos para las muestras sanguíneas o para el hisopado. Entonces, la persona que tome las muestras deberá de completar la parte del laboratorio, asegurando siempre el llenado correcto de esta papelería, porque recuérdense que posteriormente a esto, pues nuestro personal estadístico, personal digitador, la información de calidad que hayamos registrado en los formularios es lo que va a alimentar el sistema. Las intervenciones ante casos sospechosos: cuando se sospecha una infección por el virus de sarampión, se deben de tomar medidas para reducir la transmisión mucho antes que se pueda confirmar. Por eso es importante cuando hablamos desde la sospecha, porque no necesitamos que nos confirmen el caso con la prueba de laboratorio para ya haber ejecutado ciertas acciones de prevención y control que nos minimizan el riesgo. Las acciones comunitarias deben de ser realizadas por equipos multidisciplinarios del primer nivel de atención de donde procede el caso, donde el caso reside, dentro de las 48 horas siguientes de haber sido digitado el caso, y es ahí donde completamos el formulario para investigación y cierre del BIGEP-3 por el personal de primer nivel que nos colabora y apoya con la visita, el gran trabajo que realiza. Hay una serie de intervenciones ante casos sospechosos, como lo menciono. Se ejecutan desde el momento en el que sospecha, porque no estamos esperando que nos venga una confirmación para ya estar preparados y reducir el riesgo. Se obtienen datos demográficos recientes por grupos de edad del municipio del área donde el caso reside. Se calculan las coberturas de vacunación con SPR, primera y segunda dosis del municipio del área donde procede el caso. Se proporciona información de las actividades de vacunación, se organizan y realizan búsquedas de susceptibles contactos y nuevos casos, ¿verdad? Para poder intervenir, se realiza la visita de campo del domicilio, comunidad, lugar de trabajo, entre otros, pues tratando de seguir la ruta crítica. Y es importante mencionar, si bien es cierto, la doctora nos menciona un esquema de vacunación, pero recordemos por favor que ese es ante casos confirmados. Ante los casos sospechosos, la indicación de vacunación es iniciar o completar esquemas de vacunación. ¿Qué significa? Si encontramos niños menores de 1 año, bueno, voy a poner el ejemplo específico. Si encontramos niños de 12 meses que no han recibido su primera dosis, pues le iniciamos esquema de vacunación. Y si encontramos niños que ya tienen los 18 meses y no tienen su segunda dosis, pues completamos el esquema, ¿verdad? Con la dosis que corresponde, haciéndole énfasis de que la vacunación la vamos a hacer efectiva con una dosis extra de SPR solo ante la confirmación de casos. Ante casos sospechosos, la indicación de vacunación es iniciar o completar esquemas. Quisiera hacer esa aclaración para que no nos vaya a quedar el margen de la duda y que nos vayan a estar posteriormente ¿verdad? Con la Dirección de Inmunizaciones mencionándonos que pues se dio una indicación diferente acá. Hago la aclaratoria nuevamente. Casos sospechosos, iniciamos y completamos esquemas. Ante casos confirmados, pues ahí ya es el accionar de la dosis extra de vacuna y según el grupo de edad que la doctora muy bien detallaba. Los aspectos generales, continuando, pues el responsable de la vigilancia epidemiológica del CIVASI, el MinSal, tiene esa estructura. Los CIVASI son los únicos que tienen la función de poder hacer la clasificación final de estos casos a 30 días posterior desde que se han notificado. Esto mediante con el cumplimiento de los siguientes criterios. Uno de ellos es
que ya el caso tenga los datos de investigación de las primeras 24 horas, que esto obedece al campo del BIGEP-3, donde estamos detallando todo el cuadro clínico, la visita domiciliar, que es la completitud del BIGEP-3 que hace nuestro nivel comunitario, nuestro nivel de atención de primer nivel, que ya cuente con los resultados del laboratorio, generalmente el Laboratorio Nacional de Salud Pública, que es el laboratorio hacia donde derivamos esas 3 muestras. Ellos nos brindan resultados en 4 días máximo. La visita de seguimiento que se haya realizado y registrado en el sistema a 30 días y mediante el criterio de eso, mediante el cumplimiento de esos 4 criterios, pues nuestro médico epidemiólogo del CIBASI correspondiente pues, procede con la clasificación final de este. Nos miden en base a indicadores, ¿verdad? Que estos son pues estándar y la mayoría son según los objetivos de OMS. La mayoría de esos indicadores tienen que estar arriba del 80%. Solo se los voy a mencionar rápidamente. Reconocer que la tasa de notificación de sarampión tenemos que reportar por lo menos 2 casos por 100.000 habitantes. La notificación semanal arriba del 80%. El porcentaje de casos sospechosos con investigación adecuada deben de estar arriba del 80. Lo he marcado porque en la lámina posterior les voy a mencionar las variables para que el caso se considere adecuadamente investigado. Los casos sospechosos que cuentan con la visita domiciliar en las primeras 48 horas registradas en el sistema. ¿Por qué lo menciono? Porque generalmente el equipo se activa y procede a hacer las intervenciones, pero no lo revisan en el sistema. Si nosotros las hacemos y esto solo nos queda en el formulario BIGEP-3 completo, no lo registramos en el sistema, entonces si lo hacemos posterior a las 48 horas, ya nos evalúan el indicador tardíamente, por lo que se les pide a los representantes de primer nivel de atención que se encargan de ejecutar la visita domiciliar, reportar la información en el mismo margen de tiempo, que sea menor a las 48 horas. Los casos sospechosos que cuenten con la toma de la muestra de sangre oportuna, que las muestras las hayamos enviado oportunamente al laboratorio y que el laboratorio nos haya dado una respuesta también oportuna de resultado. Y los municipios que notifican al menos un caso sospechoso, mencionarles que para el año 2024 tuvimos el alcance del 100% de los municipios, ahora distritos, reportaron al menos un caso sospechoso. Para este periodo de tiempo, hasta la semana 24, ya solo nos hacen falta nos hacen falta 53 distritos que reporten al menos un caso. Ya hay un buen porcentaje que sí ha hecho la reportería necesaria. Con los datos obligatorios que les menciono para que se considere adecuadamente investigado, estas variables que ustedes ven están contenidas en los formularios de notificación. Por lo tanto, acá la petición es completar la información que los formularios solicitan. Uno de ellos es el establecimiento notificador, la fecha de consulta, el número de expediente, fecha de nacimiento, la edad, el apellido del nombre, la dirección, por favor, que esté completa, indagar en este sentido, porque generalmente colocamos la dirección de los DUI y a veces son direcciones que no existen o que no reside ya el caso en esa dirección. Como ya les mencioné, hay una serie de actividades de prevención y control que se ejecutan ante una notificación de un caso, entonces por favor detallar bien específico este dato que sea correcto, porque un equipo multidisciplinario se va a activar hacia el domicilio que está registrado en el sistema. La fecha de notificación, la fecha y presencia del exantema es muy importante, la fecha de la visita domiciliar, la presencia también de la fiebre, las fechas de vacunación y antecedentes de viaje. Esas variables, como les repito, están contenidas en los formularios de notificación, entonces ahí, por favor, la solicitud de completarla con los datos completos y los datos correctos. Les mencionaba de los indicadores, así es como nos vemos a escala nacional. Hasta la semana 24 podemos observar que la mayoría de los indicadores ya mencionados, por ejemplo, el porcentaje de casos con la muestra de sangre obtenida, que han llegado los resultados en un periodo menor a 5 días,
y que han sido reportados en el sistema también, nos encontramos por arriba del estándar esperado, que es el 80%. Mencionaba que la tasa esperada de 2 por 100.000 habitantes actualmente, con los 457 casos notificados hasta la semana 24, se tiene una tasa del 7.2, muy por arriba de lo esperado. Podemos observar también lo rescatable de esta lámina, que los 14 departamentos han notificado al menos un caso, ¿verdad? Y pues por ahí pueden ver que 204 de los 252 distritos al momento ya han reportado casos. Los formularios de notificación los traigo como recordatorio. Sé perfectamente que los colegas manejan esta información, el BIGEPES 1, el BIGEPES 2, pero quiero detenerme en el BIGEPES 3, donde les pongo el marco rojo y verde, donde es específico el cuadro que sustenta la sospecha diagnóstica, que es la solicitud de complementarla en conjunto con el BIGEPES 1, porque es acá donde nos detalla todo el cuadro clínico por el cual estamos haciendo la detección del caso. En la línea del tiempo es lo que les mencionaba, nos extendemos hasta los 7 días antes y 7 días después, a partir del día 0 del exantema, para identificar el periodo de transmisibilidad, porque la enfermedad febril eruptiva es una vigilancia integrada entre sarampión y rubiola. Por eso se extiende el margen a los 7 días y no a los 4 días que la doctora nos especificaba. Nos corremos 30 días previos para el proceso de identificación de la fuente de infección y nos extendemos 30 posteriores para identificar más casos y el seguimiento de contactos. El esquema de vacunación a personal de salud nos detalla que debemos de contar con todo este esquema, pero queremos hacer énfasis en el de sarampión, rubiola y papera, donde nos menciona que todo el personal de salud que carezca de documentación que haga constar que estamos inmunizados, pues debemos cumplirlos la dosis respectiva, priorizando al personal que integra equipos de respuesta rápida, pero a nivel hospitalario, pues nuestras áreas de choque, ¿verdad? Nuestras áreas de emergencia, nuestras áreas de pediatría, y todo nuestro personal, tanto como médico, de enfermería, laboratorio, entre otras disciplinas, deberán contar con una dosis. No tenemos que esperar hasta que el momento que tenemos el contacto con un caso altamente sospechoso, sino que es mejor ya contar con la dosis requerida para contar con la inmunización requerida. Hasta acá el abordaje epidemiológico, que es muy importante, vuelvo y repito, que retomemos, porque ante la situación internacional tenemos que estar como espectadores y pues si nos viene un caso, contar con la preparación requerida, ¿verdad? Para poder dar una respuesta oportuna, ¿verdad? Y pues alcanzar a contener. Mencionarles que un solo caso se consideraría brote por la fase en la que nos encontramos de eliminación del sarampión en la región. Muchas gracias, licenciada. Vamos a la parte de las preguntas para que nuestros expertos nos den las respuestas. Tenemos una pregunta de Rafael Leiva. El caso expuesto es el caso que fue reportado como importado en lo que va del año en el país. No, estábamos presentando un caso hipotético. Entre un poco, bueno, la pregunta es si hay caso confirmado en el país. No, no se preocupen, estamos tratando de ejemplificar un caso clínico para que ustedes se hagan la idea de cómo van a ir las actividades, pero no tenemos ningún caso en el país.